Bienvenidas y bienvenidos a Voces desde la Universidad, un espacio donde lo académico y lo cotidiano se cruzan. Hoy hablaremos sobre lo que vivimos dentro de la universidad, las formas de violencia institucional, la desigualdad educativa, el papel de los medios, la autonomía frente al neoliberalismo, los sesgos de género y también de lo que moviliza, como el paro estudiantil. Me acompañan Berenice y Guillermo, colegas y compañeros de aula y reflexión. ¿Cómo están, compañeros? Muchas gracias, Brian. Y por supuesto, venimos con muchas ganas de hablar de estos temas que, como dices, nos afectan todos los días porque no son cuestiones lejanas ni teóricas, simplemente son parte de nuestra vida cotidiana como estudiantes y especialmente para quienes venimos de contextos más precarizados. Y sobre todo como futuros sociólogos, me parece muy importante nombrar estas formas de violencia que muchas veces se tienen tan normalizadas. Gracias, compañeros. Aquí también se nos da la oportunidad de crear un análisis, cuestionarlo y aplicar una relación con los temas que se vayan dando en este podcast. Además, tenemos el compromiso de identificar el origen de este problema y pensar en cómo transformarlo hacia sus soluciones. Empecemos por lo que muchas veces no se ve, pero se siente, la violencia institucional. No es solo cuando hay policías o amenazas, es más sutil, pero igual de fuerte. Está en la burocracia, en las reglas que no se discuten y en los silencios impuestos. Exacto. Uno de los primeros autores vistos, Parsons, hablaba de que la escuela está estructurada por varias funciones: socializar, seleccionar, integrar y transmitir cultura. Son parte del aprendizaje que puede recibirse, pero esas funciones se convierten en violencia cuando lo que se transmite en una cultura que también nos enseña a excluir, estandarizar o categorizar, que lleva a castigar lo diferente. Sí, por supuesto, eso lo vimos claramente con el instructivo que intentaron imponer en la universidad. Prohibir que vendamos comida, que peguemos carteles, que distribuyamos volantes es una forma de despojar el espacio universitario de su dimensión política y comunitaria. Es negar, por supuesto, que la universidad también se construye en los pasillos, en aquellos encuentros informales que suceden en las áreas verdes o en la organización estudiantil. Desde esta perspectiva debemos entenderlo como una forma de disciplinamiento en donde la norma se convierte en un castigo cuando se utiliza para silenciar aquello que es diverso. Y eso es solamente estructural. Cuando se sanciona a quien se adapta por necesidad, como los compañeros que venden comida para pagar sus estudios, ahí ya no se está educando, se está oprimiendo. Además, ese instructivo parte ya de una gran desconfianza hacia el estudiantado. Esto hace creer que todo acto fuera del aula será potencialmente peligroso, como si no tuviéramos derechos a expresarnos. Derechos que claramente hemos visto que se le están tomando muy en serio para lograr un cambio. Y entramos en el segundo punto, la violencia simbólica. La violencia no siempre se aplica en lo físico o en lo explícito, y en nuestra situación entra en la cultura universitaria. Bourdieu, otro de los autores del programa, se refería a la violencia simbólica cuando, al imponer como normal lo que en realidad puede ser arbitrario y hacer sentir inferior a quien no pueda encajar en el contexto que desea estar. El sistema donde hace más peso este tipo de violencia no es en muchas situaciones por una posición económica, sino por una posición cultural. Y este tipo de concepto marca muchas diferencias cuando decidimos dónde estudiar. Exacto, lo normal en la universidad muchas veces tiene un rostro, un acento, una manera de hablar. Si vienes de una comunidad rural o si no manejas el llamado lenguaje académico, que para ellos es como lo correcto, te corrigen, te infantilizan, te hacen sentir que no perteneces a su comunidad. Y no es solo algo simbólico, esto tiene consecuencias reales, sobre todo en el autoestima, en la participación, en tu permanencia en la universidad. Y si además trabajas o tienes que cuidar a alguien, se te etiqueta como irresponsable o poco comprometido, cuando en realidad estás haciendo muchas cosas para sostenerte en un sistema que no fue pensado para ti o para nosotros.
Y así, como ustedes lo comentan, compañeros, poco a poco vas sintiendo que no perteneces a una comunidad en específico, pero la universidad debería incluir, no filtrar. No se trata solo de quién entra, sino de quién puede quedarse sin abandonar parte de su identidad en el camino. Y ya que estamos hablando de esto nos lleva a algo súper fundamental. Y les voy a hacer una pregunta, Guillermo, Berenice. ¿Quién logra mantenerse en la universidad establemente? ¿Qué tipo de personas? Bourdieu y Parso, para señalar la desigualdad, habla de los herederos, que en este caso se refiere a los estudiantes con capital cultural, obviamente obtenida desde casa, y no solo de los bienes materiales como los libros y herramientas tecnológicas, sino que va enfocado en los hábitos de aprendizaje, su mentalidad o simplemente en la forma que los puedan ayudar en sus estudios, mientras que otros llegan sin eso. Son aspectos que el sistema no compensa, al fin de cuentas. Al contrario, los penaliza. Y si además tienes responsabilidades de cuidado o tienes que trabajar, simplemente se vuelve algo casi imposible cumplir con ese ideal de el estudiante ejemplar que vive simplemente para estudiar. Yo pienso mucho en una amiga que vendía termos y galletas para pagar sus pasajes. Lo hacía con mucha dignidad, con mucho esfuerzo, pero la señalaban como si estuviera rompiendo las reglas. ¿Qué reglas son esas que castigan la necesidad y premian el privilegio? Realmente muchas veces no lo entiendo. Y ni hablar del término alumno irregular. Se castiga a quien vive en desventaja, no puedes inscribir materias, te niegan las becas y con todo esto pierdes la calidad del alumno, como si la vida no contara fuera del salón, como si lo único que importara es que fueras un alumno regular, que asistes a todas tus clases, que tienes buenas calificaciones, pero sin importarles tu contexto de vida. Y ahí entra el currículum oculto, lo que se enseña sin estar en los programas, o sea, el aprendizaje extracurricular, como puede ser la obediencia, la competitividad, valores importantes como la justicia, etc. Esto premia al que no incomoda el trabajo académico y margina poco a poco al que lo cuestiona. Y sí, yo pienso que desde un punto de vista es un tanto doloroso porque tienes que aprender a adaptarte, a aguantar, a no hablar demasiado para que no te etiqueten. Este aprendizaje también es educativo, pero no en un sentido emancipador. Es un aprendizaje que te lleva a una resignación. Y muchas veces me pregunto si esto es lo que debería enseñarnos una universidad pública, a sobrevivir en vez de transformar. Que siento yo que esa no es la dirección que debería de tomar. Siento que es una pregunta que nos debemos de hacer a fondo. Y por supuesto también si hablamos de desigualdad, no podemos dejar de fuera la desigualdad de género. Muchas de nosotras, y me incluyo, hemos vivido acoso dentro de la universidad. Y lo más grave de este asunto es que en muchos casos se vuelve algo muy cotidiano y algo normalizado. Hay profesores que siguen dando clase aún con denuncias, y eso nos manda un mensaje muy claro, que es que nuestra seguridad no importa, vale menos que su supuesto prestigio académico. Es un tipo de violencia que no solo es personal, también es una violencia institucional. Eso es totalmente cierto. Y lo más grave es que cuando se denuncia no se le da importancia y en muchos casos ni se llega a atender. Muchas veces no pasa nada. Existe la idea de no hacer nada al respecto por creer que se pierde tiempo al pensar que no se le dará caso. Los casos se encubren o minimizan el problema en lugar de resolverlo. Además, tenemos que ser sinceros, hay estereotipos que siguen vivos. Se asume que si eres mujer, es probable que no termines la carrera por maternidad, y si eres hombre, se espera que lo sepas todo o que no muestres vulnerabilidad, o que no termines los estudios simplemente por querer trabajar. Sí, y eso empieza desde la elección de carrera. Simplemente pienso que hay una presión cultural muy fuerte para las mujeres para que optemos por profesiones vinculadas sobre todo al cuidado, mientras que a los hombres se les orienta hacia áreas técnicas o de poder. Y desde ahí ya hay una reproducción de roles de género.
y dentro de las aulas sigue habiendo comentarios, bromas o prácticas que siguen reforzando esta división. La universidad debería de ser un espacio para cuestionar esos estereotipos y no para seguir reproduciéndolos. Ahora, concentrado un poco más a la autonomía universitaria, esta se ve que todavía está en tensión. Lo podemos ver claramente con la situación que vive nuestra universidad. Se busca que podamos decidir sobre nuestros planes de estudio, nuestras formas de organización. Se buscan nuevos directivos con los que podamos estar satisfechos, entre muchas otras cosas. Pese a que todo lo anterior solo se queda en la teoría, mientras que en la práctica un control neoliberal hace efecto por todos lados. La verdad es que los planes de estudio están súper desactualizados, no responden a las necesidades reales de las nuevas generaciones, ni al contexto social tan cambiante que tiene. Nos forman como una lógica del pasado. Y por supuesto no podemos hablar de autonomía si no hay equidad dentro de la misma universidad. Algunas carreras tienen acceso a becas, intercambios, infraestructura de calidad sobre todo, y otras apenas sobreviven con el presupuesto que alcanza. Es una autonomía que en la práctica se sigue jerarquizando, y si llegas a cuestionar eso te dicen que estás exagerando y que así no son las cosas. Pero no porque hayan sido así o sean así, significa que deba seguir siendo este modelo jerárquico. Quienes no pueden seguir el ritmo por sus propias razones son llamados irregulares. Eso significa marcar una etiqueta que margina a los estudiantes, y esa etiqueta les da menor probabilidad de acceder a becas, a materiales, a materias y a sus derechos básicos como estudiantes. Otro tema que no podemos dejar fuera es cómo nos ven desde el exterior. Los medios muchas veces nos representan como revoltosos, flojos o hasta violentos, pero pocas veces se preguntan qué es lo que estamos exigiendo. Y los medios nunca son neutrales. Como decía el autor y sociólogo Giddens, forman parte de los sistemas de reproducción social. Si los medios difunden la idea de que el estudiantado es flojo, revoltoso o violento, están educando a la sociedad con un gran prejuicio. Y eso, sobre todo, tiene consecuencias, porque sigue legitimando la represión, la indiferencia o el recorte de derechos. Lo que no muestran es el fondo de las luchas que hay detrás, lo que realmente está exigiendo, que son condiciones dignas para aprender, para vivir y también para ser. La imagen pública de la universidad está muy marcada por la política. Y sí, aparecen en los medios los paros, las huelgas y los conflictos. Son lo único que se resalta cuando se comunica en la noticia. Pero nunca se hacen paréntesis, por ejemplo, en ver las intenciones de un mejor cambio o por las propuestas de mejorar a la institución. El siguiente punto es el sistema estructural funcionalista. Viendo este caso desde la teoría estructural, esta corriente usada en la sociología y antropología con el propósito de explicar cómo en un sistema cada una de sus funciones pueden trabajar en conjunto para brindar estabilidad. Así, la universidad cumple con sus funciones, tales como la integración, la legitimación, selección y asignación. Pero estas funciones están siendo utilizadas para crear desigualdad. Sí, selecciona, pero no con base en justicia, sino en capitales desiguales. Integra, pero solo a quienes ya encajan. Legitima un sistema desigual y asigna funciones sociales que muchas veces ya están predeterminadas por clase y por el género. Y todo esto que venimos hablando nos llevó a donde estamos actualmente, al paro. No fue una decisión fácil ni impulsiva. Fue una respuesta colectiva a un modelo que nos sigue oprimiendo. El paro fue en sí una pedagogía que nos ha permitido pensar, cuestionar y entender la forma de organizarnos. También nos recordó que tenemos que aprender fuera del aula, que también se hace universidad desde la resistencia. Aunque puede tomarse como una crítica pedagógica, estas situaciones nos pueden ayudar
a organizarnos, a cuestionar lo establecido, planificar e influir en los métodos de enseñanza que nos brinda el paro. Este paro no fue solo de tener clases, fue aprender de otra manera. Y aunque ahora hay posturas divididas, con quienes quieren terminar el trimestre y autoridades que presionan, la conversión sigue abierta. El instructivo fue abrogado, pero la lucha no se detiene. Fue una pausa activa, una oportunidad para repensar qué significa realmente estar en una universidad. No solo es el hecho de pasar materias, es realmente preguntarse por el sentido de lo que hacemos aquí, por las condiciones que enfrentamos día con día y por el futuro que queremos construir. Y eso no termina con el fin del paro, al contrario, yo creo que esto apenas empieza. La universidad no es solo un lugar de conocimiento, también es un campo de disputa y también puede ser un espacio de esperanza. Si queremos transformar a la universidad, tenemos que expresar lo que duele, lo que excluye a gran parte de la comunidad, lo que es erróneo pero no se quiere cambiar solo porque brinda estabilidad. Y también reconocer y valorizar bien lo que somos capaces de construir a mediano y largo plazo. Gracias. Y la lucha por una educación más justa, más humana, no se termina con un paro ni con un trimestre. Se sostiene en cada aula donde nos atrevemos a preguntar, en cada pasillo donde nos reconocemos nosotros como compañeros, en cada vínculo que tejemos para resistir juntos esta vida que de por sí ya es muy difícil, y también en cada silencio que decidimos romper. La universidad que soñamos no es simplemente una utopía, es una posibilidad más que nos debemos de tomar en serio. Gracias por acompañarnos en Voces desde la Universidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio, donde seguiremos preguntando, pensando y resistiendo que este diálogo siga más allá del micrófono. Soy Brian y muchas gracias por escucharnos.